Gracias Marlene, gracias José y gracias a los cantores y a los músicos y a ustedes quienes se involucran, son parte, entran en la oración, porque yo desde esta mañana los directores devocionales se preparan, Marlene se preparó, los cantores ensayan, los músicos se preparan, todo está listo, pero si usted llega aquí con los brazos cruzados y con la cabeza abajo y no canta, como que eso no es. Hay que hacer lo que acabamos de hacer, adorar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Les invito a buscar en sus Biblias en Malaquías, capítulo 3. Si es la primera vez que usted va a leer ese libro, no lo diga. Malaquías, quédese calladito. Malaquías, capítulo 3, y si le da trabajo encontrarlo, está bien cerquita del Nuevo Testamento, esos profetas menores, hacia allá casi llegando al Nuevo. Si le da trabajo buscarlo, escúchelo. Malaquías, capítulo 3, los versos 6 al 12, y voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Y allí la palabra del Señor nos dice: hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen: ¿qué quieres decir con que debemos volvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen: ¿qué quieres decir con que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completo los diezmos en mi tesorería, alfolí. Y habrá alimento, en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra y podamos responder a la misma. Y por lo que acabamos de leer, me voy a mantener cerca de lo que ha pasado en la mañana de hoy, que es nuestra asamblea de presupuesto. ¿Recuerdan a Robin Hood? Ya mismo viene una película por ahí, de las que ya se han hecho. Que dentro de esa cultura inglesa, a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, surgió aquella leyenda. Algunos dicen que surgieron unos Robin Hood de verdad, pero por ahora leyenda. En la que un hombre con grandes habilidades, con su arco y con sus flechas, quitaba o robaba a los gobernantes o a los eclesiásticos acomodados para entregarle a los necesitados y a los pobres. Podríamos pensar, leyendo ese relato de Malaquías, quitando, ¿verdad?, todo ese asunto de Dios y lo que nosotros vamos a estar hablando más adelante, podríamos llegar a pensar, así cuando leemos rápido, que allí lo que hacían falta eran unos cuantos Robin Hood para resolver aquel asunto y distribuir las cosas como se tenían que distribuir y quitarle a quien se le tenía que quitar porque tenía demasiado. Podríamos llegar a pensar eso, pero esa no es la realidad que nos presenta el texto bíblico. Para poder entender el libro de Malaquías, y como siempre hacemos, y en eso tanto el pastor y yo somos bien cuidadosos, hay que aterrizar ese texto en su contexto. Y la realidad de aquel momento era que ya se estaba dando aquel periodo post-exílico, ya aquel momento de tragedia, de dolor y de quebranto, porque ya entonces se estaba dando el dominio persa y había una apertura por parte de Ciro, y la realidad ya estaba cambiando, ya era otra, ya se estaba dando la reconstrucción del templo, ya el templo estaba allí, ya estaba en funciones, estaba operando, o sea que el ambiente era otro. Y a veces los ambientes cambian y también cambia la gente.
Estamos todavía en recuperación de María y eso nos va a tomar un tiempo. Los ambientes van a ir cambiando. Con la ayuda de Dios esperamos que todo vaya mejorando, pero cuidado, porque entonces la gente que vivió María, que somos nosotros, podemos empezar a cambiar, porque tristemente cambian los ambientes y cambiamos nosotros también. Allí se da una corrección por parte de Dios. Dios está corrigiendo, disciplinando, advirtiendo, aconsejando. ¿A quién? A la clase religiosa, a los sacerdotes, a los levitas, que tenían aquella responsabilidad de recibir y distribuir. Eso no es nada fácil. Usted que está a cargo de familia, a cargo de negocio, eso de recibir y distribuir con justicia es cosa difícil. Es cosa difícil. Y allí está aquella clase sacerdotal. Y cuando alguien nos corrige, a los jóvenes corregirlo, no, porque ya sabemos, hemos leído, ya vamos para la universidad. El niño pues todavía aguanta corrección. El que está ya en una etapa de adulto maduro pues ya tiene unas experiencias y no hay quien le corrija porque ya sabe bastante. Y de la tercera edad no voy a decir nada. Que al momento de corregirnos, empezando por mí, como que eso nos da, que a mí me tienen que corregir, ¿qué? Ahora, cuando Dios nos corrige, la cosa es otra, es distinto. Y allí está Dios corrigiendo. En estos días allá en Comerío, uno de los hermanos de allá de Minnesota, en esa misión, de nombre Wayne fue senador a los 21 años, allá en el estado de Minnesota, el más joven. Y fue senador por 4 términos. Y él nos decía, en una presentación que él hizo, con el tema de el asunto de cómo atender los finales para tener nuevos comienzos, él nos decía que en un momento él trataba de él mismo corregir a la gente, ir sobre la gente, y vamos, y tienes que cambiar, y tienes que... Y llegó un momento en que él se dio cuenta que no lograba nada. A veces tenía unos pequeños logros, pero no el resultado. Y él aprendió a que aquellos que había que corregir, provocar cambios de conducta, él oraba al Señor y decía, Señor, en tu gracia y en tu amor, corrígelos tú. Corrígelos tú. Porque humanamente en ese asunto de corregir, ciertamente se pueden lograr algunas cosas, pero siempre va a haber una tensión. Dejar la gente en las manos de Dios para que Dios corrija con su amor y con su gracia. Lo que nos presenta Malaquías es un debate público, es un debate abierto entre Dios, el que comunica lo que Dios quiere, y aquella clase religiosa que estaba allí. Pero es un debate público, abierto. Es un regaño público, una corrección pública. Y en esos debates y en esos asuntos de ver quién puede más con Dios, ya ustedes saben quién gana. Nosotros lo hemos vivido. Siempre termina venciéndonos Dios. Y qué bueno que Dios nos vence. Y qué bueno que Dios nos gana. Cuando usted mira el capítulo 18 de Números, allí nos habla del sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. Recuerden que los levitas no se les iba a dar tierra por toda aquella tarea que tenían que hacer, pero había que sostenerlos y los estaban sosteniendo. Pero allí cuando usted lee Números 18, el Dios nuestro que es tan ordenado en todo lo que hace, y usted ve en el Antiguo Testamento un Dios que es consistentemente ordenado. Allí el capítulo 18 dice que en ese asunto de sostener había también una responsabilidad al momento de distribuir. Después usted lee el capítulo 18 de Números, que allí estaba Aarón y los levitas que recibirían los diezmos y ellos tenían que tener la responsabilidad de distribuir eso justamente, no como les viniese en gana, justamente, según lo que Dios esperaba de ellos. En esa distribución había que ser justos, pero allí dice Malaquías que lo que había era robo. Como decimos acá nosotros, tumbe. El tumbe. La importancia de la organización en cuanto a la distribución de ese diezmo. Y yo sé que este tema ya lo hemos atendido, y los que ven la iglesia desde afuera, y los diezmos, y esa pelea, y ese pleito, pero el Dios nuestro es tan ordenado y tan organizado en sus asuntos, que cuando usted mire ese relato de Números 18, ver que Dios funciona de manera tan ordenada, y que a ese orden hay que responder con fidelidad y con justicia. Una vez
y cuando usted lee Números 18, dice, una vez que hayan separado la mejor parte para mí, no para mí, Jason, para el Señor. Una vez que hayan separado la mejor parte para mí, el resto, escuche bien esto, pueden considerarlo, dice Dios, como si fuera su trigo y su vino. No le dijo, pueden usarlo porque eso es de ustedes, no, pueden usarlo como si fuera. Y la realidad humana es que se reciben cosas y el que conoce y entiende a Dios y obra a través de Dios, reconoce que lo que tiene no es suyo, le pertenece a Dios. En estos días yo andaba por allá, en esa guagua Pathfinder 2004, doradita, bien bonita, que fue un junte de mis papás, y yo jamás voy a olvidar eso, de esta iglesia, de gestiones que se hicieron, y de la familia, y ahí está, y yo la bauticé esta semana como la misionerita. Y yo me disfrutaba las subidas y las bajadas, porque subir en esa misionerita por allí, por las curvas de Comerío, y ver esa neblina bonita y la frescura de la mañana, y hay un letrerito en Comerío que dice, apague el aire y respira a Comerío. Estoy haciendo aquí turismo. Y yo le puse, y yo siempre recordaba que esa misionerita, esa guagua, eso no es mío. Dios me dice, úsala como si fuera. Úsala como si fuera, pero no es tuya. Y eso es una conciencia que hay que empezar a trabajarla desde ya, desde ahora, desde temprana edad. Vamos a comentar un poco ese texto. Allí dice, yo soy el Señor y nunca cambio. Y usted dirá, pastor, eso yo lo sé. Pero podemos olvidarlo, porque en ocasiones se nos olvida. Yo soy el Señor y nunca cambio. Dios tenía que estar recordándole a aquel pueblo quién era Él. Y que Él en su esencia era ¿qué? Inmutable. No cambia. Mire sus tiempos de crisis y mire los tiempos de crisis. Y ahorita aquí el cierre de esa asamblea de presupuesto fue que en los tiempos difíciles es que comprobamos que Dios nunca cambia. No cambia, ni cambiará. Su gracia, su fidelidad, su amor, su bondad, su provisión no cambiarán porque Él es inmutable. Ahorita yo dije que con los ambientes nosotros cambiamos. Dios no cambia con los ambientes. Él sigue siendo el mismo. Nosotros sí cambiamos. Por eso es que Dios tiene que estar recordándonos que Él no cambia. Porque nosotros sí cambiamos. Y cambiamos porque logramos, cambiamos porque no tenemos, cambiamos porque no se dio, cambiamos por aquello, cambiamos por lo otro, cambiamos. Se nos olvida lo que fue Morton, se nos olvida lo que fue aquello, se nos olvida cuando Dios nos habló, se nos olvida lo otro, porque cambiamos. Pero Dios no cambia, es el mismo, sigue siendo fiel. Ayer le decíamos a los niños de alturas del señorial, Dios no se quedó con el sol y la luna al ver que el ser humano era un desastre, no se quedó con ellos y todavía hoy lo comparte. El sol nos sigue alumbrando. La luna nos sigue alumbrando. Compartió lo que Él mismo había creado. Lo compartió a pesar de ti y a pesar de mí. Que en muchas ocasiones los profetas le aplicaban a Dios las mismas emociones y sentimientos nuestros como consecuencia de la maldad y lo que veían, sí. Aquellos seres humanos veían unas cosas y decían, Dios tiene que estar bien molesto. Si yo estoy molesto y frustrado con esta injusticia y con lo mal que se está haciendo, Dios tiene que estar más molesto que yo. Y va a barrer y va a acabar con todo el mundo aquí. Pues claro, estaba en un esfuerzo de entender a Dios, de conocer a Dios y su frustración. El mismo Martín Lutero en una ocasión dice, si yo fuera Dios, dijo, tratando de afirmar esto de que Dios es el mismo, si yo fuera Dios, haría pedazos este mundo. Si yo fuera Dios, yo haría pedazos este mundo, dijo en una ocasión Martín Lutero. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si hay dudas en esta mañana de eso en tu corazón, escucha la voz del Señor. Dios es el mismo. A pesar de ti y a pesar de mí. Por eso no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Es triste cuando un ser humano se autoconsume. Cuando el consumerismo desmedido del que tanto predicamos y seguiremos predicando mientras exista. Cuando ese consumismo se apodera de nuestra alma y nuestro corazón.
Y ese consumismo nos hace pedazos, no vemos las cosas, cambian las prioridades, todo se altera, nos consumimos a nosotros mismos sin ayuda de nadie, solitos nosotros, solitos y solitas. No se han sometido a mis leyes, que eso suena fuerte, ese asunto de someterme. ¿Ah? Cuando a mí me dicen esa palabra, que yo someterme ¿a qué? ¿A quién? No, a nadie. Pero cuando ese sometimiento responde a Dios, mire, yo lo quise escribir bonito, escúchelo ahora, escúchelo. No han respondido, si sometimiento no da trabajo, no han respondido al orden de vida que yo les he ofrecido. ¿Suena mejor? Que no respondían a lo que Dios les estaba ofreciendo, en lo que se recibía, en lo que se distribuía. El presupuesto de una iglesia y de una familia que tiene como centro de todo a Dios, debe responder al orden que proviene de Él. Lo voy a repetir. Cuando una iglesia y una familia en ese centro de planificación y ese presupuesto tiene como centro a Dios, eso siempre responderá al orden divino, al orden de Dios. En estos días hablábamos de eso con los hermanos de Minnesota, de cómo los gobiernos con sus malas decisiones, mire, aquí y allá y en todas partes del mundo, afectan la vida de los ciudadanos por generaciones. Y nosotros estamos viviendo eso. Y la presentación de un presupuesto ya no responde a la sacralidad de la vida, a lo sagrado, sino a propaganda. Y los presupuestos de la iglesia y de la familia cristiana no son para estar por ahí haciendo propaganda, ni mira lo que tengo y mira aquello. No. Eso siempre debe responder a lo sagrado. Que cuando usted se sienta en esa planificación en su casa de los números y cuadrando, lo que usted está cuadrando tiene que ver con lo sagrado, con las prioridades de la familia, con lo que verdaderamente es importante. Y yo escucho padres y madres aquí haciendo esfuerzos para que estudien sus hijos y breguen allá. Todo eso es lo sagrado. Todo eso es sagrado. Lo demás es decorativo, es decoración. Pero cuando uno hace presupuesto respondiendo al orden que Dios ofrece, lo sagrado de la vida estará siempre bien atendido. Usted no puede perder el norte. Y el norte es Dios. Ambrosio, obispo de Milán y aristócrata de nacimiento, escuche bien, decía en cuanto a su defensa para utilizar los tesoros de la iglesia por los cautivos de Milán, escuche esta frase, esto que él dijo. En un tiempo hice que se me odiara, porque me deshice de los vasos sagrados para redimir cautivos. Pero es mucho mejor preservar las almas para el Señor que el oro. Porque ¿quién envió a los apóstoles sin dinero? Porque quien envió, a los apóstoles sin dinero, fundó también las iglesias sin oro. Que a la hora de la verdad hay que pagar un precio, pero sobre todas las cosas, lo más importante son las almas. La esencia del ser, lo sagrado, lo santo, lo que pertenece a Dios, y con eso es que trabajamos en la vida de la iglesia y de la familia cristiana. Volverse a Dios. Que cuando estamos aquí, presentamos esto en esta mañana, es decirle a Dios, Dios, queremos vivir de frente a ti, rindiendo cuentas a ti, siendo fieles a ti. Y eso usted lo transfiere a su negocio, a su trabajo, a su familia, a lo personal, a lo suyo. Que es ese deseo de vivir de frente a Dios. ¿En qué hemos de volvernos? Mire, la osadía, el atrevimiento, que son humanos los dos. Si vamos a hacerle esa pregunta a Dios, debemos estar listos para su respuesta. Tal vez tú tienes muchas preguntas hoy, en lo personal, en lo familiar, y Dios está aquí en medio nuestro para que le hagamos las preguntas. Ahora, hay que estar listos para recibir la respuesta de Dios. Y usted mira, pastor, ¿y cuál es? Bueno, eso es un asunto tuyo con Dios, de Dios contigo. Dios siempre encontrará la forma para confrontarnos con esos estados de ignorancia, de terquedad, de avaricia, de egoísmo, que todas esas cosas son humanas. Todas esas cosas son humanas. Y todas esas cosas Dios las quiere atender. Todas. Cada una de ellas. Porque el Dios nuestro, el que tú y yo hemos conocido, es especialista en atender al ser humano.
Si Él lo creó, Él lo hizo. Y Dios coge todo eso y nos confronta y nos corrige y exige de nosotros, no para dejarnos allí, en la esquina, en el hoyo, porque a veces nosotros queremos corregir y enderezar, pero a veces en vez de responder un bien, lo que responde es que se quede ahí y que se hunda más. En su avaricia, en su terquedad, en su necedad. Dios no es así. Dios cuando corrige, corrige para atraer a su presencia. Para que el ser humano se acerque más a Él. Para que el ser humano haga las cosas bien. Para que el pueblo de Dios funcione como tiene que funcionar. Para que la iglesia funcione como tiene que funcionar. Dios nos corrige no para dejarnos en la miseria humana. Nos corrige para traernos hacia Él. A su presencia. Le habían robado. Si el sacerdote robó cuando iba a llevarle al levita, ¿qué iba a hacer el levita? Si a mí me quitaron, pues yo voy a quitar también. Y ahí se da el virus. Y ese virus ciego, y llega ese virus al pueblo. Pues si aquellos allá están robando y están tumbando, pues nosotros también. Y que viva el Dios del robo, y del tumbe, y de la listería. Y allí estaba el virus regado, contaminando a todo el mundo. Pero allí estaba también el antivirus, que es Dios. Y los portadores de ese antivirus, que eran, gracias a Dios por ese que Dios lo iluminó y escribió lo de Malaquías, gracias a Dios por él. Qué bueno. Pues ese era portador del antivirus y tenía que combatir ese virus. Dios era ese antivirus. Y allí estaba el alfolí, que el alfolí dentro del templo eran esos almacenes ahí ubicados donde el grano, el alimento, todo se almacenaba ahí para entonces hacer una distribución justa. Todo eso estaba en ese espacio, en ese lugar. No estaba ni Banco Popular, ni Scotia, ni nada de eso. Era allí. Y allí estaban esos almacenes recibiendo aquellas ofrendas. Y dice, y habrá alimento en mi casa y abriré y derramaré bendición. Ya ahí el rostro va cambiando. Ahí está Dios insistiendo con su gracia y con su amor. El salmista haciendo memoria, porque los presupuestos también nos permiten hacer memoria de qué es lo que Dios hizo. Hizo en este presupuesto y en el anterior y en el 15 y en el 14 y en el 13 y usted sigue por ahí para atrás y usted va a ver ahí esa memoria histórica de un Dios que acompaña, que es fiel. Y el salmista dice, sin embargo, dio órdenes a las nubes y abrió las compuertas de los cielos. Y como lluvia dejó caer sobre ellos el maná. Les dio a comer el trigo de los cielos. Los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlos. Cambió la dirección del viento del este y con su poder hizo venir el viento del sur y cayó sobre ellos carne como lluvia. Llovieron tantas aves como arena en el mar. Dios las dejó caer en el campamento y en los alrededores de sus tiendas y ellos comieron. Y quedaron saciados, pues Dios satisfizo su apetito. Si en la mañana de hoy hay hambre de esa presencia de Dios, Dios está aquí para alimentarnos. Dios está en medio nuestro para alimentarnos. Dios satisfizo aquel apetito hasta que sobreabunde. Cuidado con eso. No empiece a aplaudir. No se pare todavía. Hasta que sobreabunde. Eso suena bien. Hasta que sobreabunde. Aquello que decía el proverbista, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas, y tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Eso es bonito y suena bien y nos gusta. Ahora la pregunta importante es, ¿para qué yo quiero que sobreabunde? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero que sobreabunde? ¿Para la acumulación? ¿Para seguir acaparando? Para que lo mucho se convierta en una especie de figura decorativa donde tú sabes, yo ando por ahí enseñando porque Dios me bendijo en sobreabundancia. Hay quien puede pensar que por ser tan bueno y tan bueno y tan bueno y tan bueno en lo que hace, y como sobreabunda y como yo soy tan bueno, pues yo me puedo quedar con todo. Y eso es mío. Y el que quiera tener todo lo que yo tengo tiene que ser tan bueno como yo. Qué mal. Porque ese no es el Dios que yo conozco, que es bueno, 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 y no se ha quedado con todo, lo compartió. Y dio espacio para que otros también participaran.
ese pensamiento es errado. O la sobreabundancia de la que nos habla es de aquella que sirve para la necesidad de todos. Y para que otros tengan espacio a participar de esa sobreabundancia. Son dos cosas distintas. Son dos cosas muy distintas. Reprenderé a esos insectos que todo lo devoran. Y literalmente uno puede decir que sí, que ahí en los graneros, había en el alfolí, como había alimento, había unos insectos. Pero es una alegoría también, una manera de decir que hay quien anda por ahí como un insecto, devorándolo todo, acabando con todo. Y si no se puede quedar, lo daño. Si no se puede quedar con eso, lo daño para que nadie tenga. Y a eso, ¿recuerdan el anuncio aquel de échale qué? ¿Cuál era? Rialquil era que se llamaba. Échale frío, eso es lo que hace Dios. Mira, ve, el sentimiento mío se lo quiero pasar a Dios. O sea, Dios está atendiendo eso, Dios está ahí. Escuche esto, mire. Aquellos que dentro y fuera del pueblo de Dios acaban con todo por tal de alimentar sus ambiciones. Oye, y esas ambiciones a veces hasta se disfrazan bien, ¿no? Tú sabes, porque aquello, lo otro, y aquí, porque yo necesito y tengo, y como yo hice, cuidado, porque también las disfrazan. Y mire esto, para yo leer esto, y lo voy a citar hoy, yo me tuve que poner el cinturón de seguridad en casa. Porque mire esto, Crisóstomo, hablando acerca de los cristianos, la economía y la sociedad, mire lo que dijo. Lo voy a citar. Ya yo me puse el cinturón. ¿Cómo sabemos que tenemos alma? No es por sus operaciones, o sea, la manera de funcionar el alma. Por tanto, si no opera como debería hacerlo, no está muerta. Cuando, por ejemplo, no se ocupa de la virtud, que la virtud es la piedad, sino que es codiciosa y transgrede la ley de Dios, ¿cómo puede decirse que tienes alma? ¿Por qué? Porque caminas, pero eso también lo hacen las criaturas irracionales. Porque comes y bebes, pero eso también lo hacen las bestias salvajes. Va apretando, ¿sabes? Porque te paras en dos pies. Con esto solo me convences de que eres una bestia en forma humana. ¿Cómo puedo saber si tienes un alma humana si pateas como un asno? Si tienes la mala voluntad de un camello, si muerdes como un zorro, si usas tu astucia como la serpiente, si no tienes más vergüenza que un perro, ¿cómo puedo entonces saber que tienes alma humana? Por lo tanto, carecer de misericordia es negar la esencia misma de lo que es el ser humano. Y lo que es cierto de todos los humanos, lo es todavía más de quienes se llaman cristianos. La esencia misma del cristianismo está en ocuparse de los demás y por lo tanto no hacerlo es contradecir la propia naturaleza cristiana. La iglesia no es una institución social, no lo es. Eso lo aprendí esta semana. La iglesia no es una institución social, digo, lo afirmé, en otros momentos no lo escucha de otra manera. La iglesia no es una institución social, es un organismo divino. No andamos por ahí a lo loco dando ayuda sin orar y pues repartimos y dale y después volvemos de nuevo y damos más. No. Tenemos que llevar un sello de ese Espíritu de Dios, que la ayuda la convierte en algo tan sagrado que edifica primeramente el alma y el corazón de la gente. Y Puerto Rico necesita mucho de eso, mucho. Y usted dirá, pastor, pero hemos hecho mucho. Sí, pues necesita más. Y va a necesitar más. La fidelidad a Dios y a ese orden de vida que Él nos ofrece, de eso se trata el presupuesto. Y de cómo cuadramos en casa las cosas, que queremos ser fieles a Dios, a su obra, a su misión. Que el reino de Dios queremos que avance y en el reino de Dios avanza corazón a corazón. Vida a vida. Muchas familias en el país necesitan esos modelos. Un liderato dentro de la iglesia que con la ayuda y dirección de Dios haga del presupuesto una herramienta para ofrecer ese alimento que la gente necesita. Que ahí están los números, pero nos toca con mucho compromiso y responsabilidad que esos números aterricen
en los escenarios donde haga falta y que eso siempre responda al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y ya voy a llegar y voy concluyendo. Eso es lo que yo he visto y lo que viví esta semana en Comerío y lo he visto aquí siempre. Ese asunto de que la ayuda debe venir acompañada de ese sello del Espíritu. Y Jesús dijo en una ocasión: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario, escuchen bien, escucha bien, Jason, es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. No hacen falta más Robin Hood, no hacen falta Robin Hood en la vida de la iglesia que pongan a pelear a ricos y a pobres, el que tiene, el que no tiene, porque triste y feo cuando eso pasa, y yo lo he visto. Y esas predicaciones que los ricos hay que quitarse y los pobres que... Mire, de eso no se trata. Cuando usted lea a Jesús, ahí está el balance perfecto. No hacen falta Robin Hood. Que siempre hay uno por ahí que anda descarrilado y tú sabes, llevándose a todo el mundo por el medio. Sí, por eso nos encomendamos a Dios y oramos. No hacen falta más Robin Hood. Hace falta ese balance que Jesús pone. Y el Dios que dio alimento allá en Malaquías, hoy nos da alimento en la persona de su Hijo Jesucristo. Y que cuando uno mira la vida, el ministerio, las palabras y las cosas que Jesús hizo y dijo, ahí uno encuentra alimento. Y sabe que ese alimento hay que ¿qué? Compartirlo. Hay que darlo a otros y a otras. Hay unas fotos que yo quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy. Si Multimedia me ayuda. Los misioneros, nuestros hermanos de Minnesota caminando, saliendo de la escuela, dando talleres. Gracias a esos hermanos del señorial que fueron allí. Hay unas cositas por ahí que la escuela les envió. Ustedes saben sus nombres, Dios sabe quiénes son ustedes, a traducir. Ahí están ellos saliendo, seguimos por ahí, ayudando en hogares y en casa. Seguimos. Fueron a nuestra hermana iglesia en Sidra y allí se atendió el tema de cómo atender los finales para dar espacio a nuevos comienzos en Dios. Seguimos por ahí. Ahí hicimos contacto con la municipalidad. Ahí está el alcalde, su asistente, y hubo unas conversaciones porque ellos quieren regresar y hacer otras cosas allá. Seguimos. Y eso fue ayer. Ahí al lado, con nuestros hermanos y vecinos. Nuestra niñez expresándose. Ahí está el presupuesto, ¿sabe? Nosotros compartiendo con la gente. La payasita temblequina con nuestra presidenta Elizabeth. Seguimos haciendo la misión de Dios y para eso es todo lo que presentamos en la mañana de hoy. Que Dios nos ayude. Y en medio del desánimo y lo que podamos escuchar en esta mañana, queremos hacer la voluntad de Dios, que es atender siempre lo sagrado de la vida humana. Yo les invito a estar en pie. Vamos a entonar ese cántico, hablaré de su amor. Hacemos una oración y nos preparamos para ir a la comunión con el Señor. Hablaré de su amor. Y hacemos de ese cántico nuestra respuesta a la proclamación. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Siga usted ahí conversando con el Señor. Un sueño alcanzar, nos lleva a alcanzar amor en Dios. El inmenso firmamento, las estrellas al brillar, y la creación entera testificará. Allá viene en mí, hablaré de su amor, seré testigo en el silencio cuando ya no tenga voz. Gracias al Creador, cada
los valles, de los ríos hasta el mar. La vida que alcancemos, debemos ofrecer su amor y paz. Cada por esperanza nos acerca más a Dios. Que el mundo en nuestras vidas pueda ver su amor. Esa vida en mí, hablaré de su amor, seré testigo en el silencio cuando ya no tenga amor. Gracias al Creador, cada abrazo que yo doy, mientras haya vida en mí, hablaré de su amor. Mientras haya vida en mí, yo hablaré de su amor, yo hablaré. Mientras haya vida en mí, yo hablaré, yo testificaré. Esa es la vida en mí, hablaré de su amor, seré testigo en el silencio cuando ya no tengamos. Gracias al Creador, cada paso que yo doy, mientras haya vida en mí, hablaré de su amor. Hablaré de su amor, seré testigo en el silencio cuando ya no tengamos. Gracias a Dios, cada paso que yo doy, mientras haya vida en mí, hablaré de su amor. Gloria a tu nombre, Señor. Y aquí estamos, tu iglesia, para seguir hablando de tu amor, de tu gracia, de tu provisión. Y te decimos en esta hora, Señor, que queremos ser fieles a ti. Y que si en esta mañana hubiese alguna vida, algún corazón, algún alma con el deseo de llegar aquí hasta tu altar, este altar siempre está abierto y disponible para recibir esas vidas. Gracias por esta tu palabra, que la misma quede grabada en nuestro corazón y nuestro espíritu y que podamos acercarnos en esta hora a la mesa para participar de esa comunión contigo. Es en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Pueden sentarse, Dios les bendiga.